Muy buenos días, jóvenes. Continuando con nuestra sesión, siempre jóvenes, encomendarnos en Dios, no nos olvidemos. Jóvenes, tenemos que tener mucha fe porque en esta situación que estamos pasando es lamentablemente muy crítico, ¿ya? Bueno, jóvenes, el día de hoy, jóvenes, continuamos con esta sesión que nos toca hoy día es hablar sobre los enlaces metálicos. Las sesiones anteriores hemos hecho lo que son los enlaces covalentes, ¿sí? Donde los enlaces covalentes tenían que trabajarse y alcanzar la regla del octeto, ¿sí? Tener 8 electrones para hacer un gas noble y ser estable. En esta situación, jóvenes, en los enlaces metálicos son la unión de los enlaces en sí mismo, ¿ya? Un pedazo, por ejemplo, un pedazo de cualquier metal, como el hierro, la plata, el oro, etcétera, está formado por miles de millones de átomos de dichos elementos unidos mediante enlaces metálicos. Como el sodio y el magnesio puede extraer de los océanos donde se encuentran disueltos en forma de sales, pero los demás metales se suelen obtener a partir de depósitos minerales que se hallan por encima o debajo de la superficie terrestre. Entonces, los enlaces metálicos, jóvenes, los enlaces entre metales se forman cuando se combinan entre sí átomos que tienen densidad al alcanzar la configuración electrónica al ser gas noble. Pierden electrones, los átomos metálicos ceden sus electrones de valencia formando una nube alrededor del núcleo. El enlace resulta ser a la atracción entre los electrones de valencia, son los iones, aniones y cationes. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, tenemos aquí una red de aluminio, bueno, por si con verdecito, ¿no? ¿Ya? Una red de aluminio. Aluminio, jóvenes, en su configuración electrónica, ¿ya? Entonces, este metal aluminio está unido por sí mismos, o sea, con otros aluminios, ¿ya? Con otros aluminios. Entonces, es una red uniforme de un solo metal, de puro aluminio. Entonces, ¿cómo es esto, jóvenes? Mira, aluminio sabemos que en su configuración electrónica, ¿cuántos electrones tiene? 3, ¿no es cierto? 3 electrones. También tiene 3 electrones. Miren, son electrones menores. Ellos nunca van a alcanzar a hacer un gas noble porque necesitan cumplir la regla del octeto, pero en este caso no. Entonces, ¿cómo es que este aluminio se ha formado entre sí mismo? Si sabemos que el aluminio solamente tiene 3 electrones como número de valencia. Entonces, de la siguiente forma, mira, un aluminio, otro aluminio y otro aluminio, ¿ya? Entonces 3 aluminios, ejemplo, porque aquí en este metal, en el aluminio hay muchísimo, en este metal de aluminio hay muchísimos átomos aluminios, pero para entenderlo solo vamos a agarrar 3, ¿sí? Entonces estos 3 aluminios van a tener una carga en el núcleo positivo, entonces un catión, ¿sí? Van a ser positivos, pero alrededor de este núcleo de aluminios, ¿quiénes están? Los electrones, ¿se acuerdan? Los electrones, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene? 3 electrones. Entonces el otro aluminio también tiene 3, ¿no? 3 electrones, ¿sí? 3 electrones, el otro tiene también 3 electrones, ¿ya? Entonces estos electrones que están en el espacio, en la nube electrónica, son negativos, o sea, son electrones negativos. Este es un electrón negativo, electrón negativo, electrón negativo, y todos son negativos, ¿sí? Todos son negativos. Entonces, ¿cómo es que ellos se atraen? ¿Por qué se mantienen unidos? ¿Por qué? Porque el núcleo es positivo. Si el núcleo es positivo y los electrones que alrededor son negativos, entonces son dos signos opuestos. Entonces pueden atraerse. Es por eso que se mantienen unidos. Entonces este electrón de aquí se va a mantener unido al otro electrón, ¿sí? También el electrón de aquí, que es negativo, se va a mantener unido al electrón. Este electrón también va a mantener unido al electrón, ¿ya? De esta forma. Entonces se unen los electrones que son negativos y el núcleo que es positivo, entonces se atraen, se unen, entonces de esa manera se mantienen unidos. Son muy difíciles de romper. Un aluminio, por ejemplo, no la puedes romper fácilmente, como por una jarra porcelana, ¿no? No se puede. En una jarra porcelana sí se puede romper, pero en un aluminio no se va a poder romper con facilidad. Son
muy compactas, muy unidas. Van a formar una red de metales, una malla metálica. Entonces, esta malla metálica que está aquí, lo que estoy explicando acá, van a formar de esta forma. Entonces, ¿qué hace así? Como hemos dicho que son de aniones y cationes, los electrones son negativos y el núcleo es positivo, entonces se van a traer de la siguiente forma: un electrón positivo y uno negativo, positivo, negativo. Vendría acá positivo, aquí negativo, positivo, negativo. Entonces van a formar una red de cationes y aniones. Entonces, de esta forma, los enlaces metálicos no se pueden romper. Entonces, cada uno de estos que hay, jóvenes, ¿se atraen, sí o no? Se atraen. El más y menos se van a atraer. Esto de aquí se atrae, también se atrae. Entonces, forman una red, todos se van a atraer. Miren, ¿sí? Entonces, eso van a formar una unión de atracción. Por eso que son buenos conductores de luz, buenos conductores de electricidad. Entonces, de esta forma se van a atraer y van formando una red, una malla de redes. Una malla de redes que son signos opuestos, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá me equivoqué, ¿no? En este caso tendría que tener este signo menos, ¿sí? Un signo menos, entonces se van a atraer. Entonces, es lo que está formando las redes de los redes metálicos, son muy unidos, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas propiedades. Mire, ya sabemos que los redes metálicos son unas propiedades de estos aluminios. Por ejemplo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Por ejemplo, el mercurio que es líquido con estructura de una interna cristalina. Entonces, ¿qué es lo que va a resaltar aquí? El brillo, porque reflejan a la luz. Todos los metales brillan, todos. El oro es brillante, ¿sí? El diamante brilla. Entonces, ellos tienen esa particularidad de ser brillantes los metales. Tenemos otra propiedad, es que tienen alto punto de fusión en su ebullición, ¿no? Y para romper estas redes metálicas, que hace falta mucha energía. De estas redes metálicas, mucha energía. Y también tiene una densidad elevada, son muy compactas, es decir, su masa es muy grande respecto a los volúmenes. Otra propiedad también es que son buenos conductores de calor y de electricidad, bajo la influencia de diferentes en potencial eléctrico, ¿ya? De temperatura, sus electrones se mueven libremente. Por eso acá estamos los electrones que estamos viendo que se mueven libremente. O sea, acá está libre, todos están libres, pero estos de acá, el núcleo es positivo y los electrones negativos. Entonces, cualquiera de estos electrones negativos se van a poner a unirse, ¿no? Entonces, esa es la potencialidad que los buenos conductores de electricidad son tenaces en qué, en decir, son resistentes en romperse, porque cuando uno se golpea una fila de cationes metálicos, estos se desplazan, evitan que se enfrenten, entonces son difíciles de romperse. Tendría que haber mucha temperatura, ¿no? Por ejemplo, una temperatura que pueda fundir al aluminio, lo puede fundir, lo disuelve, lo convierte en líquido, pero siguen siendo unidos, este líquido sigue siendo unido, entonces siguen teniendo los electrones, se mueven para todo lado, pero siguen manteniendo su unión. Y en estos jóvenes, lo que más resalta es que son dúctiles y también son maleables. Entonces, ¿qué quiere decir la maleabilidad? La maleabilidad es que se forman, pueden dar forma y son muy delgadas, como una lámina, ¿sí? Entonces, el aluminio, por ejemplo, puede hacer una lámina, no solamente el aluminio, algún otro metal también, son muy maleables, entonces van a ser muy delgados y pueden dar forma, pueden moldearse. Entonces, esa es la maleabilidad, que tiene una propiedad muy esencial. Y otra que son dúctiles, ¿no? Son dúctiles, ¿por qué? Porque van a formar hilos. Por ejemplo, el cobre forma hilo. El cobre, vemos el cobre de diferente dimensión, ¿no? Entonces forman hilos. Entonces, esa es la ductilidad. Entonces, por ahí que es que son buenos conductores de electricidad, que van a dar forma a una situación, ¿ya? Entonces, también presentan efectos fotoeléctricos, es decir, emiten electrones y en ellos la radiación es la frecuencia mucho más elevada. Entonces, estas son algunas propiedades de los enlaces metálicos. Dentro de estos enlaces metálicos jóvenes también vamos a ver en nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica jóvenes, los enlaces metálicos se van a distinguir. Bien, acá tenemos una tablita periódica que jóvenes vemos aquí. Entonces, veamos aquí, ¿no? En la primera columna, vamos a ponerle otro colorcito. En la primera columna, la columna A1,
Está litio, este sodio, potasio, rubidio. Entonces, estos jóvenes van a ser metales muy reactivos. ¿Pero quiénes? Todo esto de acá, jóvenes. Miren. Toda esta partecita de la columna A1, ya la primera columna, más berilio. Entonces, todos estos van a ser ¿qué? Son metales muy reactivos. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Entonces, acá son metales muy reactivos. ¿Ya? Son muy reactivos. Entonces, esta es la primera parte de los metales. ¿Por qué? Porque sus valencias son de 1, ¿sí? De 1, terminan en 1, S1. Recuerden, la configuración electrónica, terminan estos litio, termina en S1, sodio tiene S1, potasio termina en S1, entonces van a tener su número de valencia 1, ¿ya? 1. Y berilio que tiene 2, ¿no? Obviamente. Entonces, todas las partes que están aquí, magnesio, calcio, ¿ya? Magnesio, calcio, que está aquí, vamos a ponerle de color verdecito, ¿ya? De color verde, magnesio, calcio, berilio, valenio. Entonces, estos jóvenes van a ser metales muy reactivos que se encuentran en forma de carbonato y sulfato, ¿ya? Entonces, estos van a estar, son muy reactivos, ¿no? Son muy reactivos. Son muy reactivos. Pero estos se van a encontrar en que en carbonato y sulfato, ¿ya? Sulfato. Ahora, jóvenes, la anterior eran también metales muy reactivos, sí, pero ellos, ¿en qué eran? ¿Qué? Forman compuestos, ¿ya? Ellos van a formar compuestos, iones estables y solubles. ¿Por qué estables y solubles? Porque la sal, por ejemplo, el sodio, puede disolverse con el agua, ¿no? Entonces, en esos dos se van a formar que son compuestos. Entonces, vamos a poner acá compuestos en iones, ¿no? En iones, y son estables y solubles. Entonces, vamos a poner que son estables y solubles. Pueden disolverse en el agua, con el agua, ¿da? Entonces, ahora veamos la siguiente parte del enlace metálico. Entonces, vemos aquí todas las partes. Vamos a ponerlo con otro colorcito, azulito. Vamos a poner azulito. Toda esta parte de acá del fierro. Toda esta partita negra del fierro. Cobalto, níquel, cobre, zinc. Todas estas partes de la tabla. ¿Qué van a formar? Van a ser metales con gran tendencia de formar sulfuros. Estos metales, tendencia de formar sulfuros. Entonces, cuando lleguemos a la próxima sesión, ya sabemos sulfato de qué, de cobre, sulfato de fierro, sulfato de cobalto, sulfuros. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, también vamos a ver otros, por ejemplo, esta partecita, vamos a ponerla rosadito, estas partecitas de la tabla periódica del grupo B, ¿no? Entonces, este grupo, ¿qué van a formar? Son metales nobles. Entonces, también encontramos estos metales nobles, ¿ya? Entonces, estos que van a formar van a ser metales nobles. Y si hablamos de nobles, jóvenes, recordemos, ¿no? Nobles llegan a ser un octeto, pero solo ellos, ¿ya? Ahora, ¿qué más encontramos en esta tabla periódica? Podemos encontrar, se acabaron los colores, pero vamos a ponerle otro colorcito. A ver, vamos a ver de colorcito, porque ya se acabó. Entonces, vamos a encontrar un cuadrito que está libre aquí, el tiño, magnesio, cromo, magnesio, ya, todo este cuadradito de acá. Entonces, acá me equivoqué, ¿ya? Entonces, todos estos de aquí, jóvenes, ¿qué van a formar? Esta forma van a ser metales reactivos, ¿ya? Van a ser metales reactivos. O sea, van a reaccionar en forma natural, ¿no? Van a ser metales reactivos.
Que ya hemos visto que los antierios son muy reactivos, pero son estables y solubles. Y también son muy reactivos, que van a formar carbonato de sodio. En cambio, estos metales van a ser solamente reactivos. ¿Ya? Solamente reactivos. Entonces, de esta forma, jóvenes, se va originando. Ahora, el aluminio, acá tenemos, mire, aluminio, que lo hemos dejado solito, también es un metal reactivo. Y justo hemos puesto el ejemplo de aluminio arriba, ¿sí? Entonces, en un metal reactivo de cuánto, que tienen 3 electrones, números muy bajísimos de niveles de electrones en su número de valencia, ¿ya? Según la configuración electrónica. Muy bien, jóvenes, esa es toda la clase de hoy día y ojalá que hayamos aprendido. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.